does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Hola, hola. Bueno, vamos con la última ponencia. Se alarga un poquito esto, eso es inevitable, conforme va pasando la tarde. Bueno, en primer lugar agradecer tanto a Ignacio y a Carlos, que desde el primer momento que les comenté la posibilidad de venir a Gastrónoma me comentaron que encantados, se mostraron encantados, y agradecerles ese detalle de venir desde Venta Moncalvillo, su restaurante. Y nada, también Germán y Carito, que los van a presentar. Bueno, la cocina de Ignacio y el maridaje que nos va a hacer Carlos es el que hacen básicamente en su casa. La cocina de Ignacio se basa en el producto local, el producto de proximidad, y lo digo con exactitud porque tiene la huerta muy cerca, al lado del restaurante. Por lo tanto, más proximidad posiblemente imposible. Es una cocina vegalista, en el sentido que es el vegetal el principal ingrediente, y creo que ya podemos empezar. Tampoco quiero alargarla porque quiero que el maestro hable con sus platos. ¿De acuerdo? Nada, buenas tardes. Yo seré breve, que es difícil para un argentino ser breve, pero bueno, lo intentaré. Nosotros el verano pasado junto a Carito tuvimos la posibilidad de visitarlos. Nos hacía muchísima ilusión poder ver la cocina que hacían. Comimos y bebimos impresionantemente y estamos ahora pendientes de que queríamos volver, lo hablábamos más temprano, porque han hecho una pequeña reforma y nos encantaba la forma que tenía. El restaurante es súper inspirador en cuanto a la huerta y a la sostenibilidad que tiene, y nos hacía mucha ilusión poder tenerlos aquí. Así que nada, agradecerles el poder venir y no mucho más. Vamos a ir comentando alguna cosa y sobre todo ellos hoy día son los importantes, así que disfrutemos de ellos. Bueno, pues muchas gracias por pensar en Venta Moncalvillo para compartir esta tarde en Gastrónoma, a Pedro por llamarnos, a Maje por cuidarnos y a todo el equipo que conforma Gastrónoma. Estamos sobre el escenario, 4 piezas claves de lo que es Venta Moncalvillo, de que en nuestra casa estamos Carlos e Ignacio, las cabezas visibles de este proyecto que lleva 26 años trabajando, 26 años dando de comer y de beber en un pueblo muy pequeñito que se llama Daroca de Rioja. Y luego están en representación de nuestro equipo, que como siempre digo, el equipo es el alma, el empuje, es la fuerza, la garra, el tesón. Por un lado, Alejandro, nuestro jefe de cocina, y por otro, uno de nuestros sumilleres, junto con Carlos. Venimos, ¿me podéis por la presentación? Para hablar de cocina. Por supuesto, quiero empezar la presentación con esta imagen, que es, digamos, el emblema de nuestra casa. Es una escultura de un amigo, se llama El árbol de los pensamientos y refleja de dónde nacen nuestras ideas y hacia dónde van. Como os decía, venimos a hablar de cocina y de vino, pero también venimos a hablar de huerta, de verduras, de plantas, de hierbas, de entorno, de servicio, de equipo, de maridajes, en definitiva, de lo que es un restaurante. Venimos a hablar sobre todo de lo que hacemos en casa, de cocinar, de atender y de cuidar, porque un restaurante no deja de ser una casa y se basa en esos 3 pilares fundamentales que para nosotros son esenciales tanto a la hora de trabajar, como a la hora de comunicar, como a la hora de hacer. Venimos de este pueblo. Esta imagen refleja muy bien cómo es nuestra casa, cómo es nuestro entorno. Perdón, esto ya no depende de mí. Venimos
de este pueblito que se llama Daroca de Rioja, un pueblo que está en la zona justo límite de cultivo. Podéis ver esa franja que marca la montaña con el valle, en ese valle donde hay huertas, en esa montaña donde hay caza, donde hay setas, en definitiva, todo lo que rodea nuestra casa, esa casa pequeñita que se ve en el medio de la imagen, que es Venta Moncalvillo. Y nuestra casa, Venta Moncalvillo, os podría decir mil cosas, todas buenas, todas bonitas, pero lo mejor para entender lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos es a través de un vídeo que os hemos preparado, que es este. Es muy cortito y habla de nuestra identidad. En plena sierra de Moncalvillo, Daroca es uno de los espacios más recoletos y profundos de La Rioja. Un pequeño paraíso natural en el que en ocasiones el tiempo parece haberse detenido. El cielo y la tierra confabulados para regalarnos la oportunidad de ser libres y encontrarnos en nuestro entorno más inmediato los argumentos más fascinantes para componer nuestro relato. Nos gusta concentrarnos en el silencio de nuestros pueblos. Cocinar las palabras que heredamos de nuestros padres. Sentir la tradición y los aromas de los vinos que hacen de Rioja un destino único. Paladear la luz de la huerta que penetra por todos los confines y que se refleja en los ojos de Ignacio cuando da forma a sus sueños. Y los vinos de Carlos, la bodega que define el espíritu aventurero de un niño que se sabe asombrar y asombra con la precisión de un cirujano cuando se ofrece a sí mismo el indudable reto de una armonía. La cocina influenciada por la luna, la cocina alumbrada, la cocina que se amasa con el alma y que se mece con el vino. Verduras sencillas que se afanan en una complejidad que busca la frescura y los recuerdos, las emociones. Su madre, Rosy, siempre en el recuerdo, en cada palabra, en cada línea, en cada paso. El mimo, el respeto, la excelencia, la humildad, el esfuerzo. Rioja en el plato, nuestros valores. Y el fuego de la abundancia para seguir el camino, nuestro camino, vuestro camino. Bueno, pues después de esta presentación, por supuesto vamos a cocinar, pero nuestra presentación, nuestra ponencia la hemos dividido en dos bloques. Un primer bloque muy cortito, en el que además vamos con retraso, en el que os vamos a hablar de por qué cocinamos verdura y cómo las cocinamos, en qué nos basamos. Y a esa cocina le llamamos el lujo de la inmediatez, porque como veis tenemos la suerte de recolectar y cocinar en muy poquitas horas. Hacemos una cocina muy de inmediata, no le llamamos de kilómetro cero, no nos gusta etiquetarla con nada, pero sí que el lujo de la inmediatez hoy en día buscamos eso, ¿no? Lo inmediato, que los productos no pasen por cámara, que los productos estén en la planta 3 horas antes de comértelos y ahí maduren, ahí se hagan y después nosotros haremos magia o no, o simplemente lo respetaremos en la cocina. El lujo de la inmediatez lo definimos de esta forma. Por un lado, apostamos por la sostenibilidad, por supuesto. Estamos en una época en la que la palabra sostenibilidad lo abarca todo, desde campañas de marketing hasta las fotovoltaicas, los bancos, todo el mundo habla de sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad es mirar al pasado, es trabajar la tierra en función a la biodinámica, a esa ciencia que ideó Rudolf Steiner allá por la década de los 20 y que se trata de cultivar la tierra sin más ayuda que la de los animales y las plantas. No utilizamos nada de químicos porque con eso conseguimos un consumo inmediato y directo de los productos que vamos a cocinar. Es cocinar sencillo, rico y sano, es lo que nos enseñó nuestra madre, junto con esa mantra, con esa frase que es cocinar lo que nos da la tierra cuando nos lo da la tierra, no forzar la máquina, no cocinar tomates en enero ni cardos en agosto. Cada época tiene su momento, cada producto tiene su momento y nosotros nos dedicamos simplemente a entender, a estudiar la naturaleza y simplemente trabajarla con cierto respeto. Pero también es poner en valor el producto de cercanía y los artesanos, productores y demás. Todos los platos que vamos a presentar hoy están presentados sobre vajillas de un artesano que trabaja a 8 kilómetros de nuestra casa, con tierras de la zona, con barros de la zona y para nosotros eso es súper importante, generar valor y riqueza en la zona y sobre todo es cultivar, recolectar y cocinar.
Cocinamos verduras por identidad, por salud y por creatividad. Por identidad porque forma parte de nuestro ADN y porque es nuestra personalidad, porque es parte de nuestra forma de ser de los riojanos. Las verduras en La Rioja todo lo eclipsa el mundo del vino, pero nuestra segunda fuente de ingresos es el mundo de la verdura, el mundo vegetal. Por nutrición y por los hábitos de consumo han cambiado. Hoy en día necesitamos comer más ligero porque los trabajos no son tan físicos, son más sedentarios y eso lo agradece el cuerpo a la hora de comer. Y sobre todo, la vertiente creativa nos permite hacer muchas cosas en la cocina, que es jugar, soñar, crear, estar alerta en lo que pasa en el mundo, en lo que pasa a nuestro alrededor y aplicar técnicas muy diferentes. Siempre nos basamos en un proceso cocinado que es estudiar y clasificar nuestras verduras en función del género, los usos o las partes comestibles. Luego vamos a hacer 6 platos basándonos cada uno de ellos en una parte de la planta porque, como habéis visto, nosotros nos basamos en la biodinámica y en la influencia de la luna en diferentes partes de la planta en función de la fase lunar. Analizamos el sabor y la textura y, por último, las diferentes técnicas que conocemos o que queremos investigar sobre ellas para aplicar en nuestra cocina. Un mundo totalmente en constante evolución. Partimos de un producto, sea el que fuera, una alcachofa, una acelga, una lechuga. Nos basamos lo más importante en el sabor, que es lo que queremos transmitir a nuestro cliente, que coma lo que realmente le estamos ofreciendo, no enmascarar ese sabor. Por eso lo marcamos como si fuera un 75% del componente del plato. Un 15% sería la estética y lo que menos nos preocupa es la técnica que vamos a utilizar. A veces la técnica pasa a un segundo plano, está, pero no se nota, pero sí que nos importa la estética porque el primer sentido con el que comemos es la vista y la vista nos va a sugestionar a que ese plato nos guste más o nos guste menos. Diferentes aplicaciones según producto, vamos a poner solo 2. En el caso de la cebolla desde cruda la podemos trabajar de 1000 formas. Asada, en salsa, en helado, encurtida, en caramelizado, confitado, crujiente, solo he puesto estas, frita y a partir de ahí diferentes recetas que hemos elaborado en nuestra casa con cebolla y que seguimos elaborando. Un mapa que sigue creciendo fruto de esa inquietud y fruto de ese trabajo constante que nosotros hacemos en cocina. Otro producto, la remolacha. La remolacha lo mismo, diferentes aplicaciones de remolacha. Hoy vamos a hacer una en que la remolacha es cruda y a mí es como más me gusta, sinceramente, pero también nos apetece jugar a veces y hacer merengues o hacer bizcochos o hacer geles o nubes para la golmajería y diferentes platos de la remolacha. En definitiva, nuestra cocina, como habéis visto, se basa en una cocina que, como vais a ver luego, en la que utilizamos muy pocos ingredientes en cada plato, intentamos sacar lo máximo de cada uno de ellos y se refleja en lo que vais a ver en este vídeo a continuación. Una cocina que está influenciada por la luna, como hemos dicho. Cada fase lunar cambiamos el menú cada 28 días y cada 28 días nosotros estamos activos porque eso nos permite estar constantemente alerta y con nuestra vertiente de creatividad que no se estanca. Nuestra cocina, en definitiva, es esto. Y lo que vais a ver a continuación, esas 6 recetas elaboradas. La primera que vamos a elaborar es la raíz, la segunda que vamos a elaborar es el tallo, la tercera es la hoja, el cuarto es la flor y la quinta y la sexta son el fruto, tanto en el mundo dulce como en el mundo salado, todas ellas con la verdura como protagonista. ¿Le dais voz, por favor?
Bueno, pues ahora esta es nuestra cocina. Ahora nos vamos a poner manos a la obra. Como decía, el primer plato que vamos a hacer lo vamos a hacer con remolacha. Y Carlos, los va a ejecutar Alejandro, mini chef para nosotros, desde el cariño y el respeto que le tenemos. Empezó siendo un crío con nosotros y poco a poco lo vamos convirtiendo en un hombre. Tanto es así que hoy dirige nuestra cocina y lo hace de maravilla. Carlos e Iván son, además de unos sommeliers del copón, son los mejores sommeliers que yo conozco. Y no es porque trabajen conmigo, sino porque sinceramente lo siento. Son excelentes anfitriones y van a hacer dos maridajes totalmente diferentes para cada plato. Carlos va a hacer su maridaje e Iván va a hacer el suyo. Iván trabaja con nosotros, pero viene de la terreta, viene de Valencia y lleva con nosotros ya unos años. Por eso él ha mirado, creo que más hacia el Mediterráneo y Carlos ha mirado hacia otra zona. Pero nos lo van a explicar ellos. Si queréis, vais explicando un poquito lo que vais a hacer vosotros y mientras Mini va montando el plato y luego comento el plato que estamos haciendo. Bueno, dentro de Venta Moncalvillo hay dos pilares fundamentales. Uno es la huerta, la cocina, y otro es la sala, que va apoyada principalmente por el mundo de los vinos. En una región como Rioja, el vino es uno de los protagonistas y es muy curioso porque trabajamos tanta gente en cocina como en sala. Normalmente los equipos de cocina son mucho más grandes, están más equipados, hay más personal y nosotros trabajamos los mismos trabajadores en cocina en sala. Y tenemos la máxima que todos los personales de sala tenemos que conocer cómo está hecho absolutamente todo de cocina y hay un trabajo de investigación, de puesta en escena y sobre todo para saber cómo son los platos para luego acompañarlo de los vinos, ¿no? En el mundo de los vinos tenemos dos cartas. Tenemos una carta que está basada, nuestra carta ha recibido numerosos premios, tenemos más de 1.800 referencias de vinos en carta y aproximadamente un 60% de Rioja y un 40% son vinos nacionales e internacionales. Lo que hacemos es un trato muy directo con el cliente. Cuando el cliente llega a nuestra casa solemos hablar bastante con él, le recibimos en la huerta. La entrada al restaurante se hace por la huerta, donde se recibe a la gente, donde se toman los aperitivos para luego pasar a mesa. Y realmente no tenemos un maridaje estipulado, sino que todo surge y todo puede cambiar y dos mesas que estén comiendo el mismo menú pueden tener un estilo de vinos totalmente distinto. Esto es gracias al trabajo que desarrollamos con Iván. Iván es la persona que hoy en día es el sommelier del restaurante. Yo ya hago un poco más funciones de maître, de anfitrión. Y lo que hacemos es el público que viene a Rioja, que quiere descubrir por gente del enoturismo y quiere descubrir Rioja, yo busco pequeños productores, vinos con personalidad, parcelarios, vinos de bodegas históricas pero añadas descatalogadas. Y luego hay otro público muy enófilo que viene a buscar un espectro más amplio, incluso vinos que ya conocemos mucho de Rioja, queremos otras cosas. Y entonces Iván con ese público puede hacer cosas, buscar una temática, como hoy por ejemplo la temática de los vinos del arco mediterráneo, concretamente de la Comunidad Valenciana, demostrando que perfectamente cualquier vino que tenemos en nuestra bodega podemos rebuscar para acompañar nuestros platos. Bueno, añade. Sí, bueno, pues prácticamente lo que hacemos, lo que he buscado, Carlos se ha centrado más en vinos de Rioja y yo en vinos de aquí de la tierra. Claro, pensar que yo vivo a 500 kilómetros de aquí, entonces echo mucho de menos mis orígenes. Entonces una manera de sentirme vivo allí es utilizando cosas de aquí. Y es lo que hago, ¿no? Y aparte es genial porque allí se siente mucho del mundo del vino. Entonces descubrirle a gente de Rioja que sabe mucho de vino y aparte está en una zona vinícola, vino de otras zonas y si encima es de mi tierra y le sorprende, pues oye, mucho mejor. Y es lo que vamos a hacer. En el momento que pongamos un plato, entiendo, explicaremos cada uno el vino. Efectivamente, es lo que vamos a hacer. El primer plato que vamos a cocinar, realmente, Alejandro ya lo está montando, se trata de una ensalada. Es una ensalada que, como yo digo, es un plato que no lo hemos cocinado nosotros. Lo ha cocinado la naturaleza. Nosotros lo único que hemos hecho es recoger todos los productos en su momento justo de maduración, hacer un ensamblaje, alinearlos y ofrecérselos al cliente. Son un plato de raíces, un plato de las entrañas de la tierra, porque todos los ingredientes han nacido o están pegados a la tierra. Desde la remolacha, que es el ingrediente principal, una remolacha que las tenemos aquí enfrente y que ayer estaban
Ayer a las 10 de la noche estaban en nuestra huerta. No son las más bonitas, no son las más bellas, pero sí son las que mejor sabor tienen. Y a nosotros, como decía antes, nos preocupa el sabor por encima de la belleza. La remolacha la acompañamos con rábano, 2 ingredientes que nacen dentro de la tierra, con trufa, verderoga, que es una mala hierba que nace pegada a la tierra, siempre asociada a las plantas de tomate, a donde está la remolacha y otras verduras, y lo añadimos un aliño de grosellas para evitar el uso de vinagres y complementarlo con la acidez que nos da esa fruta. Es un plato, como digo, muy sencillo, que nosotros no hemos cocinado, que lo ha cocinado la naturaleza. Nosotros lo único que hemos hecho es saber entenderla y saber en qué momento tenemos que recoger cada producto para que el cliente perciba el sabor completo. Es uno de los platos más sencillos que tenemos en carta o que hemos tenido en carta y que más gusta por esa sencillez, porque como yo digo siempre, en la sencillez radican todas las complejidades. No hay que volverse loco a la hora de buscarle una técnica, una textura, de utilizar nitrógeno, de utilizar cualquier otro producto, porque entendemos que cuando alguien llega hasta un pueblo de 24 habitantes, como es Daroca de Rioja, para comer, no busca ni el último grito en tecnología ni el producto de moda. Busca 2 cosas, autenticidad y producto. El producto pasa por ofrecer lo que tenemos cuando lo tenemos, y la autenticidad pasa por ofrecer lo que somos y como somos. No podemos convertirnos en magos ni en títeres, pero sí que nosotros somos así y así nos ofrecemos. Es por eso ofrecemos este tipo de cocina. Bueno, para este tipo de platos, que al final son muy terrosos, son bastante minerales, tiene un elemento ácido, como es esa vinagreta hecha con el propio jugo de las grosellas. Pues bueno, yo en este caso he elegido un vino rosado de La Rioja. Y también apoyamos a muchos pequeños, yo no lo voy a descubrir a nadie, las grandes marcas cuando vienen a Rioja. Seguramente pues aquí en Valencia o en cualquier supermercado o en cualquier restaurante van a encontrar las marcas históricas de Rioja y las que están más de moda, ¿no? Nosotros tenemos que arriesgar un poquito en esa parte. Y aparte, en este caso, por ejemplo, tenemos un rosado elaborado por una técnica muy particular que es el madreo. En realidad es un vino blanco que mientras está fermentando se le van añadiendo un día tras otro, se le va añadiendo una parte de vinos tintos. Además, utiliza una variedad minoritaria, que es un poco el juego a descubrir, es la maturana blanca y maturana tinta. La maturana es una variedad bastante ácida, tiene mucha mineralidad y aparte tiene notas de piracínicas, notas un poco vegetales, ¿no? Lo que buscamos es un carácter vegetal, en este caso, con una sensación ácida que acompañe lo que es la acidez y la sensación terrosa que tiene el plato. Una particularidad es que este vino está elaborado en un cubo cuadrado de hormigón, con lo cual tiene un carácter de electrólisis también que se acompaña muy bien con lo que es la parte de la remolacha. Bueno, y yo al final me he ido a algo aquí de la tierra, como os he dicho. He cogido un proyecto muy pequeñito, creo que hay mucha diversidad aquí en Rioja. Esto me sale solo ya, estoy allí. Aquí en Valencia, y sobre todo creo mucho en las variedades de aquí, o sean autóctonas o que llevan ya mucho tiempo instaladas. Lo que he escogido es un proyecto que elabora un vino que no deja indiferente, porque te hace pensar. Está hecho principalmente con la variedad Valensí, se llama de Filoxera, la mujer caballo. Es una antigua, es un poco mitología, creyendo que la unión de 2 mundos. Aquí lo que encontramos es un blanco, pero con mente de tinto, porque está macerado con las pieles. Es lo que se conoce como un vino naranja, con una nota terrosa aportada por las pieles en este caso. Acidez de la propia variedad, autóctona aquí, Valensí, un 30% de otras, entre las que destaca Moscatel también. Y maceración con las pieles, lleva un pequeño porcentaje de tinaja y de barrica. Acidez y tanino, ¿no? Que también el blanco puede tener tanino, porque ya que se encuentran los ollejos, es lo que encontramos aquí para acompañar la primera parte. Y ya está Alejandro con el segundo. Carito quería hacer alguna pregunta porque lleva a la mujer ahí un ratito. Yo decir que solemos visualizar a los clientes, y hay clientes que cuando vienen al restaurante, hay gente que viene a comer, hay gente que viene a beber y hay gente que viene a comer y a beber, ¿no? Y nuestro trabajo es el de hacerle disfrutar a cada uno de ellos en el aspecto en el que quiera venir al restaurante.
Sí, hola. Nada, yo simplemente que estoy alucinando porque todo lo que están contando realmente es lo que vives cuando vas allí. Nosotros disfrutamos mucho tanto del entorno como de la cocina y la bebida. Y bueno, a mí me da mucho sentimiento escucharlos hablar también porque nosotros desde acá, desde Valencia, un poco enlazando también con nuestra parte de allá, también hacemos un poco esa propuesta, ¿no? De algo de Valencia, algo de Argentina y me está gustando un montón porque esa propuesta creo que es un poco lo más auténtico, ¿no? Y lo que cuando vas a Venta Moncalvillo te transmiten todos ustedes, el entorno, el estar ahí, la hospitalidad que brindáis. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece muy interesante, sobre todo que el global, ¿no? La consecuencia de todo el discurso. Muchas gracias. Pues así es, al final en la vida hay que ser generoso y cuando tienes a gente con talento y con ganas, con ilusión, pues como por ejemplo en el caso de Ival y el mundo de los vinos, pues hay que dejarles expresar esa creatividad y ese talento que tienen más allá de lo que hacen en casa, pues que lo puedan hacer y darle ese toque de personalidad, ¿no? Que sientan nuestra casa como suya. Vamos con el siguiente plato y nos vamos a la hoja de la planta. Es un plato tenemos un plato en carta que se llama raíces y almendra y está basado en los tubérculos y en las raíces. Es zanahoria, chiribía y almendras. Pero en este caso hemos hecho un plato que se llama hojas y ajos. El protagonista principal es el puerro. El puerro cocido, puerro de Entrena, de un pueblo al ladito de nuestra casa, a 6 kilómetros de nuestra casa. Lo hemos cocido, lo hemos terminado al sarmiento para darle ese toque a humo y lo hemos acompañado en la base con una crema de ajo asado, esa cocina que nos lleva a los recuerdos, a la niñez, esos ajos que se asaban en casa envueltos en papel de plata en el rescoldo de la lumbre y que cuando los pelas y haces un puré pues queda una pasta con ese sabor a recuerdo, ¿no? Pues a lo que todos añoramos a veces. Hemos puesto los puerros que está sobre esa cama de ajos, lo hemos acompañado con un toque glicérico y un toque totalmente diferente del ajo, que es el ajo negro fermentado, tan conocido actualmente. Y en la parte superior, diferentes tipos de hojas. Jugamos con las hojas que tenemos en la huerta en cada momento. En este caso tenemos rúcula, tenemos escarola y tenemos espinaca. Como veis, hojas y ajos, un plato súper sencillo donde prima el sabor por encima de todo. Un plato a modo de ensalada, pero que se sirve tibio, que se sirve calentito, porque estamos en la época en que estamos y en La Rioja empieza a hacer frío. Para mí el mejor puerro que hay es el puerro de otoño, que es el que está ahora mismo desde octubre hasta principios de invierno. Y como en nuestra cocina os hemos dicho que cambia cada 28 días, pues este plato durará en nuestra carta el tiempo que la huerta quiera darnos buenos puerros. En cuanto veamos que esos puerros no están buenos, pues dejaremos de darlo. Y Carlos, a ver con qué nos lo acompaña, e Iván lo mismo. Bueno, como podéis imaginar, no es nada fácil trabajar con una idea de cocina basada en la huerta, con vegetales, un menú de 12 platos. No nos gusta hacer menús demasiado largos, nuestro menú máximo tiene 12 platos. Y en una tierra como Rioja, pues a lo mejor en un menú de degustación de 9, 10 vinos hay un tinto. Con lo cual tenemos que buscar alternativas un poco distintas para acompañar, pues en este caso, amargores, acidez. El ajo no os voy a contar lo amigo de los vinos que es. Entonces hay que darle una triple vuelta y sobre todo buscar una cosa y es armonizar y no tapar las creaciones que hayan hecho en cocina, ¿no? Sino a veces utilizamos vinos que acompañan, a veces utilizamos vinos que tienen una misión de limpiar la boca para seguir disfrutando de plato y a veces buscamos vinos que sean contrarios a los elementos que hay porque lo que queremos es equilibrar sensaciones entre un exceso de salinidad o de amargor con otra sensación que lo equilibre, ¿no? Para que esté completamente balanceado. En este caso he cogido un vino que se llama Contacto porque es un vino blanco
que está en contacto con sus pieles. En realidad es una rareza, sería un vino maceración carbónica en vino blanco. Esto siempre se ha utilizado en los vinos tintos, lo que es la fermentación no solamente del mosto, sino del mosto con las pieles, donde extrae el tanino y donde extrae la materia colorante. En este caso queremos extraer bastante sensación vegetal para que esté a la altura de los amargores que tienen las hojas que acompañan este plato. Entonces es una viura, variedad principal de Rioja, llamada en el Mediterráneo Macabeo, y es un vino que tiene una crianza de 1 año. Pero lo más importante no es la crianza, sino el tiempo que está en contacto con las pieles, porque es lo que le va a dar esa sensación vegetal que esté a la altura del plato. Bueno, y yo lo que... ¿Se me escucha? No lo sé. Bueno, sí. Me lo acerco, perfecto. Bueno, yo lo que he ido es a por un vino que a mí, bueno, todos me gustan. Este también me gusta bastante porque es un vino para mí de conocimiento. Lo hace Javi Rivert, que después de trabajar en muchas bodegas, decide volver a su pueblo, a la Font de la Figuera, un pueblo muy conocido, y de una viña que planta su abuelo, de variedades blancas, se elabora este vino. Es interesante porque está hecho con una visión exterior. En el exterior me explico porque para mí es un vino que a ciegas cuesta traerlo a Valencia, porque nos pensamos que en Valencia no puede haber un vino tan mineral y tan vertical, y es lo que me sorprendió a mí de este vino. Aquí lo que busco es la parte vegetal que tiene, sobre todo por la variedad principal que está hecha, que es otra variedad autóctona de aquí, que es la Tortosí. Lleva un poquito de malvasía también. Y algo que me gusta destacar del vino es que muchas veces nos perjudica a todos la temperatura. Sobre todo los blancos, lo ponemos en la cubitera, nos olvidamos de ellos y vamos bebiendo y perdemos mucho de ellos. Este mismo vino, que lo tenemos en la cubitera, que es el Simeta, si lo servimos en la copa y dejamos que suba la temperatura, vamos a encontrar toda la cremosidad que nos va a dar, sin perder la parte vegetal y mineral que tiene. Un Simeta 2018, hecho de una viña de 1950, pero algo local también. Y vamos a pasar a la siguiente también. Yo lo digo por la hora. Bueno, como veis, la verdad que a mí me gusta mucho el trabajo que hacen Carlos e Iván, porque todos los vinos que estáis viendo, o que vais a ver, son de pequeños productores. No hay grandes marcas conocidas, no hay grandes bodegas, y todos son gente pequeña, gente humilde que tiene proyectos que saca adelante con ilusión, con esfuerzo, con tesón, como lo somos nosotros. Y al final nosotros tenemos que ser los altavoces y los portavoces de esa gente que trabaja en silencio en su casa y se esfuerza por darnos los mejores productos, en este caso el mundo del vino. Vamos con un siguiente plato que habla también un poquito de eso, ¿no? De poner en valor los productos humildes y los productos sencillos. Y en este caso es un cardo, es una penca de cardo que hemos fermentado en esa máquina que se ha puesto tan de moda, que es la Oco. La hemos fermentado durante 7 horas y toca unos toques súper diferentes a lo que es el cardo tradicional en Rioja. Cuando nosotros trabajamos este plato, al principio luchábamos un poco con nuestro cliente local, porque el cliente local tiene en la cabeza ese sabor a cardo con almendras, ese cardo de Navidad y demás, y de repente nosotros le proponemos algo totalmente diferente, con unos sabores muy, muy, muy diferentes, más salinos y una textura totalmente diferente. Pero a nosotros nos gustaba y queríamos romper esa línea tradicional con algo totalmente tan nuevo en nuestra casa. Lo acompañamos con un pastel de patata, que es patata asada al horno, cubierta en sal, y después de un par de horas asándose, quitamos la piel, la pasamos por un colador, hacemos una pasta y esa pasta la mezclamos con mantequilla y hacemos un pastel que solidifica, nos permite marcarlo en la plancha, gratinarlo, hacer lo que queramos con él, formas, etcétera. Sobre ese pastel hemos puesto el champiñón en crudo, a mí es una de las setas que más me gusta, quizás por ese origen humilde y barato y accesible para todo el mundo, no tiene el valor reconocido que creo que debería tener el champiñón. Y al final nuestra tierra, La Rioja, es la principal productora de setas y champiñones de España y la segunda en Europa, la tercera en el mundo. Por eso ponemos en valor este tipo de productos. Debajo de la penca de cardo hemos colocado ese mismo champiñón, los que son los tallos del champiñón hechos una doucelle de champiñón, a la que le hemos añadido cebolleta, un poquito de jamón y un poco de mantequilla. Y hemos añadido en la parte superior una salsa elaborada también con champiñón por 3. Por supuesto, la almendra.
que le aporta ese toque crujiente, una almendra tostadita y que es tan clásica en las recetas con cardo en La Rioja. Bueno, nosotros en el restaurante intentamos demostrar que pues un cardo o un puerro o una remolacha o un tomate tienen el valor gastronómico a la altura de lo que pueda ser un bogavante, una cigala o una lubina, ¿no? Quizás sean productos más difíciles de conseguir estos que conseguir estos productos de mar que además pueden viajar bien, ¿no? La verdad es que para nosotros la huerta es como en ese restaurante que hay una pecera y metes la mano y quiero comerme este bogavante y este bogavante es el que te vas a comer. Pues aquí puedes recoger la verdura que luego tú mismo te vas a tomar y te van a cocinar delante tuyo. Una de las cosas importantes que hemos hecho ahora en la reforma del restaurante es que hemos abierto un ventanal muy grande en el cual desde la sala se ve trabajar la cocina. En el ventanal opuesto está la huerta. Nadie mira la cocina y todo el mundo mira la huerta. Pero lo más interesante es que ha sido que esto nos ha permitido mejorar muchísimo porque es algo parecido a lo que ellos hacen y es que en realidad la cocina está viendo qué es lo que pasa en la sala. Y entonces el ritmo... Antes teníamos que pelear con la cocina porque corre, que este plato se me queda frío, mira a ver qué tal, que este cliente cuánto tarda. Entonces ahora la sala, o sea, la cocina, ve trabajar a la sala, ve las explicaciones que se están dando, es lo que ocurre también en Fierro, ¿no? Esa simbiosis y esa cercanía, incluso que el cocinero saque el plato y lo explique, es algo muy grande y que nosotros en visitas, como hemos hecho cuando hemos venido a Fierro, son cosas que aprendemos, ¿no? Y que nosotros también intentamos poner en nuestra casa. Bueno, para este plato que al final está jugando con setas, champiñones, está jugando con fermentaciones, con profundidad, con sabores terrosos, también he elegido un blanco de Rioja de Biura, pero en este caso es un vino muy pasado por madera. Este vino es un gran reserva de una bodega que es 2013, o sea, un vino que ha pasado al menos 6 años en crianza, ¿no? Con lo cual, los sabores tostados, torrefactados, maderizados, ahumados, son un poco en la línea de lo que nos vamos a encontrar en el mismo plato, ¿no? Podía haber elegido un blanco reserva cualquiera de las muchas bodegas que tenemos en Rioja. He preferido coger un blanco que sea de una cooperativa agrícola, por poner en valor, en este caso es Tierra de Murillo, es una pequeña bodega de la segunda cooperativa más antigua de Rioja, fundada en los años 50, sobre todo por poner en valor que no todo es marcas, es grandes empresas, son grandes proyectos, sino que también la unión de los agricultores pueden hacer productos interesantes y salir al mercado poniéndoles su nombre y apellidos a un Bueno, y yo para esto me he ido a, como decía Carlos, tiene sabores a hongo, sabor terroso. He venido aquí a Valencia para coger una variedad que a mí me gusta mucho, en tinto, que es la Giró. Dicen que es una garnacha que se aclimató a la zona, a la cuenca del Mediterráneo, entre Valencia, Mallorca, Sicilia también hay, que a mí me parece muy interesante, sobre todo cuando se trabaja en la zona de Alicante, ¿no? Para mí esto es un vino de vitalidad porque si conocéis a Pepe Mendoza, siempre está sonriendo, siempre es súper activo. Cuando yo fui a hacer la visita te coge de la mano y te lleva y es algo que me transmite el vino. Algo floral, ligero, criado por barrica 1 año, barrica grande, pero que busco que el tanino del tinto limpie un poquito la parte del hongo. Es una Giró de parcela, para que, 2018, algo ya me gustan los vinos con un poquito de tiempo en botella. Y vamos a seguir con el siguiente plato, porque veo que vamos justo de tiempo. Bueno, pues el siguiente Carlos. plato hemos tocado diferentes partes. Dime. No, muy corto. Carlos ha sido un señor, un caballero, porque no ha hablado de esos insolidarios comensales que entre plato y plato se fuman un cigarro y rompen todo el ritmo de la comida. Eso era. Bueno, vamos a continuar con un plato. Hemos tocado diferentes partes de la planta y vamos a la flor. Cuando pensamos en flores, pensamos en flores, pero si nos detenemos, tenemos que ver que hay verduras como la coliflor, que su propio nombre indica que es una flor, o el brócoli, por ejemplo,
o en este caso la alcachofa. La alcachofa es una flor y para nosotros la alcachofa es algo mágico. Disponemos de ella durante dos épocas del año, la primavera y el otoño-invierno. Y en este caso hacemos una alcachofa que confitamos primero en aceite de oliva, después la marcamos a la parrilla. Para nosotros la técnica de la parrilla es muy importante, no tanto como un asador, pero sí que muchas verduras, algún pescado, frutas, etcétera, las pasamos por la parrilla. En este caso la parrilla la hemos ahumado, le hemos dado ese toque de brasa y la acompañamos con una parmentier de patata, una cremita de queso. Lo que está poniendo encima Alejandro es queso ahumado, un queso idiazábal ahumado, y hemos quitado la sal y la hemos sustituido por aceituna negra deshidratada. Mi padre en su momento tuvo que comer sin sal y nos enseñó que la sal pues a veces se puede sustituir por otras cosas y en este caso la sustituimos por esa aceituna. La hemos decorado con unas malas hierbas, en este caso con pamplinas, con unas hojitas de pamplina que nacen en la huerta, igual que la verdolaga, de forma irregular, por donde quiere y sobre todo empieza ahora a aparecer. Y nos gustan mucho esos toques vegetales frescos que aportan este tipo de hierbas que no son muy habituales dentro de la cocina, pero que a nosotros nos gusta aprovecharnos al máximo del entorno. No encontramos sentido a utilizar tipos de hierbas que nos vienen de otras latitudes si tenemos las nuestras que están ahí al lado y que son tan ricas o mejores. Entonces intentamos aprovecharnos de ese entorno. Y para un plato tan complicado como es la alcachofa, dos vinos totalmente diferentes. Bueno, decir que tenemos un juego en cocina y en sala. Un juego me refiero a que nos dejan participar a la gente de sala y a las personas que estamos con el mundo del vino, incluso en las elaboraciones. Esto no es habitual que los cocineros sean tan generosos de dejar a la gente de sala participar en las elaboraciones, ¿no? Y en este caso podemos llegar a decir, pues este punto de queso me va bien, un puntito más ahumado, un puntito menos, y cambiar la receta es muy importante para nosotros. Decir que en este caso vamos con una alcachofa. La alcachofa tiene una sustancia que es la ciranina, que es la que genera muchísimo amargor y que es el enemigo número uno del vino. Si lo ponemos con un vino tinto, pues nos va a resultar un sabor metálico, como chupar un cubierto de plata. Si lo ponemos con un vino blanco, nos va a resultar el vino tremendamente ácido y no va a acompañar la comida. En nuestra casa tenemos un comodín que vamos formando durante años, que es el comodín de los vinos de Jerez. Trabajamos más de 120 vinos de Jerez que acompañan perfectamente, y decir que en nuestra casa posiblemente más de un 70% de los comensales hacen maridaje, dejan acompañar los vinos con los platos, ¿no? Y ahí, pues bueno, tenemos un comodín importante con los vinos de Jerez, pero ahondando en este mundo de los vinos, hace unos años yo siempre quise hacer vinos y era, pues bueno, hacer vino en Rioja es echarte 500 bodegueros de enemigos porque estás quitándoles, usurpando su identidad, ¿no? Y empezamos a elaborar hace 4 años un producto que es una hidromiel. Una hidromiel es una especie de vino de miel, o aguamiel o vino miel, y en realidad nosotros tenemos unas colmenas. Esas colmenas que tenemos en nuestro pueblo, producimos nuestra miel, y con nuestra miel mezclamos la miel con el agua del Moncalvillo, de nuestra comarca, elaboramos un mosto, que ese mosto fermenta exactamente igual que el vino. Los azúcares, la levadura se come los azúcares, se transforma en alcohol, y elaboramos esta hidromiel de carácter vínico, que son hidromieles de 13 grados y medio, y en este caso hidromiel de brezo. ¿Qué es lo que ocurre con la hidromiel? Que la hidromiel es una sustancia tiene mayor porcentaje, no es tanto glucosa, sino más bien fructosa. Y la fructosa interactúa con la comida, con los productos, sobre todo puliendo las aristas. Cuando hay un exceso de amargor, como es en este caso con la alcachofa, cuando hay un exceso de picante, cuando hay un exceso de acidez, y con este producto que ahora empezamos a comercializar, pues hemos visto que funciona muy bien con todo lo que sea ácido y amargo.
toda la cocina japonesa, toda la cocina peruana. Antes, pues, ¿qué le pones a un ceviche? Que es una lima, que es el jugo de una lima, un pescado curado con el zumo de una lima. ¿Qué le pones a un wasabi o a un jengibre, a una cocina asiática? Pues este producto lo hemos desarrollado para armonizar con los platos más difíciles que nosotros trabajamos en nuestra cocina. Y aquí pues armoniza perfectamente con el amargor de la alcachofa y con el punto ahumado del queso, con el ácido láctico del queso. Bueno, a mí este es un plato que me ha dado muchas alegrías, porque decía Carlos, este plato lo armonicé el año pasado con los vinos de Jerez, que trabajamos mucho. En ese caso busqué un vino que tuviera una parte oxidativa y luego una parte dulce, porque lo que hace la cinarina es neutralizar todos los receptores de la boca y luego los más madrugadores son los dulces. Entonces quería que cuando los receptores se despertaran encontraran dulzor. En aquel caso busqué un palo cortado un poquito dulce y cuando vengo aquí a Valencia me gusta mucho recuperar el estilo, que es una pena que se esté perdiendo, pero marca a nivel mundial algo muy importante en el mundo del vino, que son los fondillones, unos vinos de Alicante. Aquí vemos una transición del tinto que he cogido antes a dulces, por eso es un tinto, porque viene de una monastrell, pero dulzor. Para mí un héroe es Brotons. Nos quedamos en Alicante porque está manteniendo algo que es los vinos de fondillón, con la diferencia del resto que son de añada. Normalmente, al igual que los vinos de Jerez, se mezclan diferentes añadas, pero él no, él mantiene la añada. Esto es una solera de 1880 con una muy presente crianza oxidativa que le da al vino una nota ahumada ligada a la alcachofa. La nota de dulzor me gusta sobre todo para acompañarla del queso, esa parte de grasa animal que nos aporta el queso. Sobre todo creo que tenemos que apostar por este estilo de vinos tan peculiar, que ellos solos se podrían tomar como un plato, pero que si encima los acompaña de alcachofa, pues sientan mejor. Bueno, pues continuamos y ahora nos pasamos al mundo dulce a través de las frutas y de las hierbas. Nosotros el membrillo siempre lo habíamos trabajado como el membrillo que conocemos, la confitura del membrillo, el dulce de membrillo, pero este año nos apetecía hacer algo con el membrillo como fruta, como tal, respetando el sabor de la fruta. En este caso, lo que hemos hecho es un plato muy sencillo, lleva solo 3 ingredientes. Por un lado lleva el membrillo que habéis visto, si se puede ver aquí, lo hemos confitado en una hidromiel seca durante 20 minutos al vapor y lo hemos acompañado de una crema pastelera. Pero en este caso la crema pastelera, en vez de aromatizarla con vainillas o con diferentes tipos de especias, lo hemos aromatizado con una hierba de nuestra huerta, concretamente con hierba luisa. Hacemos una crema de hierba luisa. Sobre esa crema de hierba luisa añadimos ese membrillo confitado y lo terminamos con un merengue seco espolvoreado con hierba luisa deshidratada. Muy poquitos ingredientes, una cocina muy fresca, muy esencial, pero también a la vez muy directa, empezando a utilizar esa parte importante de nuestra huerta que son las hierbas aromáticas y que hasta en cierto punto la hemos tenido muchas veces olvidada. Intentamos empezar a utilizar hierbas aromáticas o hierbas silvestres de nuestro entorno para no depender tanto de especias que nos llevan de otras latitudes. No porque sean mejores ni peores, sino por un tema de, digamos, de identidad propia. Por ejemplo, el año pasado una persona que vino al restaurante nos descubrió que en nuestra huerta teníamos cantidades exageradas de pimienta negra silvestre. Nosotros no sabíamos que existía la pimienta negra silvestre hasta que vino este botánico y nos enseñó lo que era. Y efectivamente teníamos un montón de pimienta, una mala hierba que había allí, y que cuando me la di a probar me dice, ¿y esto qué es? Yo me quedé con cara de póker y digo, hostia, parece pimienta. Y dice, es pimienta negra silvestre. Y efectivamente empezamos a dejar de depender tanto de la pimienta, que la seguimos utilizando, pero hemos empezado a utilizar esa hoja y esa fruta, ese fruto que da la pimienta negra silvestre. Entonces, un plato que Carlos va a armonizar con un vino muy cercano al restaurante, que nos lo cuenta él, y Iván, pues no sé con qué nos sorprenderá.
Bueno, ya veis por qué nuestros menús son de 12 platos, porque van acompañados de 12 explicaciones también de vinos, aparte de las explicaciones de los platos, ¿no? La verdad es que el cliente viene, nosotros tomamos mucha medida con el cliente, ¿no? Hay gente que viene una pareja y viene a estar tranquilos y bueno, o una comida de negocios, intervenimos muy poco, pero realmente la mayoría del cliente viene a un restaurante no solamente por el hecho de comer y de beber, sino por el hecho de compartir, de aprender, de disfrutar y de marcharse a casa con la sensación de haber pasado un buen rato y sobre todo haber aprendido algo, ¿no? En este caso yo he elegido un vino del pueblo de al lado, se llama Sojuela, y es un vino supurado. Esto es un tipo de vinos que se hacía en la época de la posguerra, cuando no había para comer, se cogían las uvas más frescas al principio de la vendimia, se colgaban en los altos de las casas, dejando que pase el aire, que se vaya supurando, que vaya sudando, o sea, un hongo natural perforaba el grano de uva y empezaba a evaporarse la parte de agua y se quedaba concentrado lo que es los azúcares dentro de la uva. El objetivo no era hacer vino, el objetivo era poder tener unas uvas deshidratadas para comer en el invierno cuando no hubiese fruta. Lo que pasa es que cuando pasaba ya el tiempo y había cantidad y ya empezaban otros productos, pues entonces se cogían esas uvas, se prensaban y se hacía un vino que tiene un carácter dulce, pero que a la vez conserva acidez, ¿no? Es lo que se llama un vino supurado. Un vino supurado que al final es lo que buscamos aquí. El membrillo tiene dulzura, pero a la vez tiene acidez y tiene amargor. Y sobre todo ese punto vegetal que le ha dado con la hierba luisa es el que nos va a hacer que el vino sea más fresco y nos sirva también para limpiar la boca. Bueno, y yo ahora ligo los dos postres que nos vienen con una variedad, que es la moscatel, y con dos personas. En el primero lo que voy a transmitir es la juventud y la frescura de una variedad, que normalmente siempre la probamos dulce y nos olvidamos de la parte vegetal que tiene, que es la moscatel. Un proyecto muy pequeñito, que detrás se esconde un chaval muy joven, creo que no llega ni a 30 años, que es Óscar Mestre, en el que, huyendo un poquito de esa parte dulce que tiene la moscatel, coge la parte aromática, la trabaja prácticamente sin barrica para que no intervenga en el vino y enfocarla en la frescura que tiene esta variedad. En este caso transmito frescura. Siempre teníamos pensado el tema de un postre con chocolate y sí que lo asociábamos a un vino tinto, pero nunca habíamos asociado un postre cítrico no muy dulce con un vino blanco, porque nos olvidamos de la variedad. En este caso la moscatel tiene mucho volumen, tiene hasta cierta sensación de dulzor, que luego en boca no lo tiene, pero que me gusta. Además, este es un postre que nos limpia un poquito el paladar de los anteriores, de notas ahumadas, trabajamos mucho la brasa y nos prepara para algo más dulce que va a venir ahora. En este vino transmito juventud, frescura, luego nos vamos a ir a algo más intenso, pero sin perder la variedad, que va a ser la moscatel, ¿no? Esa gran variedad del arco mediterráneo, sobre todo cuando se trabaja en la zona de Alicante. Bueno, pues terminamos nuestra intervención con un plato que es otro fruto, la calabaza. En este caso trabajamos la calabaza potimarrón y la calabaza cabello de ángel. Por un lado, utilizamos diferentes texturas de calabaza. Calabaza cabello de ángel, como tal, el cabello de ángel que se hace de forma tradicional, asando las calabazas y después confitándolas durante mucho tiempo para que esas fibras que tiene la calabaza se desgarren y se hagan un azúcar, una compota, y que es uno de los sabores más maravillosos que hay. A partir de ese cabello de ángel le vamos a terminar colocando un sorbete de calabaza. Deciros que el sorbete de calabaza que nosotros hemos traído, aquí nos gusta ser honestos, pues ha habido un problema, se ha venido abajo porque no funcionaba el congelador y hemos sustituido por un helado que nos ha facilitado uno de los expositores para que podamos terminar el plato. Al final esto se llama agudizar el ingenio y pues apañártelas como puedas. Los bueno, gajes del directo. Dime. Los gajes del directo, digo. Los gajes del directo, efectivamente. Bueno, acompañamos este cabello de ángel con diferentes texturas de esa calabaza potimarrón. Tenemos calabaza
tostada, dados de calabaza que hemos confitado en agua con azúcar, en un jarabe, en un TPT, lo hemos tostado, después de confitada, una cremita de calabaza, 3 puntitos de ganache de queso, de una ganache de queso de oveja, ese toque elástico que le va muy bien, y lo terminamos con ese sorbete, las pipas tostadas, para tener ese recuerdo al tostado tan característico y tanto nos gusta de los frutos secos, y ese sorbete de calabaza. Por último, delante del cliente se le termina añadiendo el sorbete de calabaza, se le termina añadiendo la trufa y sale con un caramelo salado de calabaza. Bueno, antes cuando hablo de la hidromiel, para mí es una cosa obvia, pero realmente que un vino se haga de miel no quiere decir que sea dulce. Realmente en la anterior propuesta, número 3, es un hidromiel seco. Y hacemos también una versión en dulce, que es lo que llamamos la número 5, que en realidad está pensada, es el mismo miel de brezo de Daroca, que además es un proyecto que llevo junto con mi hijo, y que es un proyecto que termina de cerrar el círculo de la sostenibilidad dentro de nuestro municipio, sobre todo por la interacción que nos permite con el monte, ¿no? Y en este caso, este producto está basado en lo que se conoce en Cataluña principalmente como ratafia, que es un vino dulce macerado con hierbas, pero principalmente vegetales, que es el cocón, que es como se llama a la piel exterior de las nueces cuando está en verde. Ese elemento es el elemento más amargo que tenemos nosotros aquí en la península, porque el único elemento amargo que estaría a ese nivel sería la propia quina, que es un árbol tropical del cual se hace la quina, ¿no? Y donde se extrae para el agua tónica. En realidad es un equilibrio entre dulzura por la propia miel y el amargor que nos da, en este caso, las nueces, ¿no? Lo pongo para acompañar el plato porque hay 2 elementos con mucha personalidad, que es el ácido láctico. Antes decía que va muy bien cuando hay acidez, y va muy bien también el punto del amargor para unir con la trufa y con la sensación cremosa de la calabaza. Yo en este caso me he ido a un vino que es Castadiva, creo que es uno de los pocos vinos que no necesita explicación, porque siendo de Valencia todo el mundo ha escuchado hablar o conoce personalmente a Felipe Gutiérrez de la Vega. Nos vamos a Parcent, un gran defensor de la moscatel, sobre todo en su variedad dulce. Aquí lo que encontramos, Felipe es una persona que hace vinos sabios, porque la sabiduría es la suma de conocimiento y de tiempo. Entonces, solo llega gente que persevera mucho en una idea, y es lo que encontramos aquí. Es un vino que se encuentra en un pequeño frasco porque es pura esencia de esta variedad, pacificada y concentrando. Cuando concentras, no solo concentras el azúcar, sino concentras la acidez, que es algo que destaca mucho, porque cuando lo pruebas es muy meloso, pero destaca la acidez. La acidez nos ayuda a contrarrestar el cabello de ángel que encontramos en la base, se compagina con la nota amarga de las pipas, y luego el dulzor que le da la variedad va muy bien con la calabaza. La calabaza, cuando la asas o cuando la tuestas, saca un dulzor. Aquí en Valencia, yo soy valenciano, un postre muy típico es la calabaza al horno, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela que me lo hacía, o el boniato. Claro, allí no asocian eso nunca. La calabaza se utiliza de otra manera, o en pastel. Pero aquí sí que me gusta trabajar la parte dulce, que va ligando, ¿no? Y bueno, espero que hayáis disfrutado un poquito. Bueno, esto ha sido una pequeña representación, una pequeña presentación de lo que es nuestra casa, de lo que es Venta Moncalvillo, de lo que hacemos, de lo que somos, de cómo llegamos hasta a finalizar nuestros platos, de cómo hacemos nuestro servicio y cómo concebimos la gastronomía. A mí me ha encantado ver cómo desaparecían botellas de aquí y escuchar las explicaciones que nos han dado ellos dos, porque al final, como decía Carlos, nuestra casa, una de las cosas más importantes que hay es que todo se consensúa en equipo. Los platos los prueban los camareros, los probamos nosotros,
los testeamos, el uno aporta una cosa, el otro aporta otra, quitamos un matiz, ponemos otro, porque al final nosotros trabajamos para un tipo de público muy heterogéneo, muy global, y intentamos que esos platos gusten a todo el mundo, no solo al profesional o el que entiende la gastronomía, como por ejemplo puede ser yo como cocinero, como pueden ser Germán y Carito. Nosotros cocinamos para una persona que un día quiere darse un homenaje y sin embargo la gastronomía no forma parte esencial en su vida, pero quiere disfrutarla, y por eso necesitamos saber cuantas más opiniones mejor a la hora de sacar un plato a la mesa y que esté terminado, que esté rematado. Y por eso ellos proponen maridajes diferentes, y por eso nuestra casa es de esa forma. Siempre digo que, como decía Carlos antes, cuando alguien va a un restaurante por primera vez, va por comer o va por beber, pero cuando vuelve por la parte intangible, por lo humano, por lo cercano, por cómo se ha sentido cuidado y tratado en definitiva, que es lo que intentamos hacer nosotros, sobre todo cuidar y mimar a nuestros clientes para que repitan. Bueno, yo para terminar quería antes hacer una despedida. Antes de la despedida es agradecer primero que nos hayan invitado a venir aquí a Montxori, porque en el momento que nos lo dijo, y además es que no lo dijo en casa, nos lo dijo en La Rioja, y entonces vamos de cabeza. También porque, pues bueno, a la organización, que nos lo ha puesto todo súper fácil, y a ellos porque han sido tremendamente generosos. Lo primero porque el año pasado nos dijeron para venir y no pudimos venir porque estábamos concursando tal día como hoy en la Copa Jerez, y lo segundo porque han tenido la generosidad de venir aquí, compartir espacio y dejárnoslo en la totalidad a nosotros para contar nuestro proyecto. Y bueno, la verdad es que es digno de agradecer, que lo primero, venir a devolveros la visita, que la debíamos, y lo segundo, que seáis tan generosos de dejarnos mostrar un trozo de nuestra casa aquí en Valencia, en vuestra casa. Nada, un lujo para nosotros poder recibirlos en Valencia. Gracias por venir. Vayan por favor a La Rioja, porque este pequeño fragmento que han contado, que a mí me ha emocionado porque lo he vivido, pero me gustaría que todos lo pudiesen vivir también, así que ojalá puedan visitarlos y bienvenidos a Valencia. Muchas gracias. Bueno, y yo agradecer en nombre de Mediterránea Gastronoma vuestra presencia, a la familia Chapresto y a toda la gente de Venta Moncalvillo, porque sé que es tiempo que os quitáis de estar con vuestros amigos, con vuestra familia, y yo creo que es agradecer ese esfuerzo que hacemos todos, vosotros los primeros, indudablemente, y agradeceros lo que sabéis que es el cariño de la gente valenciana que está aquí hoy, y os quiero dedicar un aplauso. ¿De acuerdo? Pues esto es todo, amigos.